¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video del canal. Mi nombre es Hugo y siendo este el primer video de este canal, quise hacer un story time acerca sobre alguna de las cosas que más me gusta hacer, que es ir a conciertos. He asistido a conciertos y a festivales desde el año 2014, creo que fue el primer Hell and Heaven aquí en la Ciudad de México. Tenía muy pocos años. Y pues obviamente fui pues invitado por otra persona, ¿no? Me tocó ver pues el inicio de este festival, sobre todo de metal aquí en México. Esta alianza entre OCESA y Live Talent, que fue un completo éxito siendo el 2014 un muy buen año después de la cancelación de lo que iba a ser el Hell and Heaven de Texcoco. Y después de 2 ediciones más de verdad excelentes, sucede pues una tragedia. La empresa Live Talent comienza a hacer, disculpen si de repente volteo para acá porque tengo anotados los puntos para no desviarme de la línea de lo que tenía planeado. Pues Live Talent decide hacer su propio festival para quitarse de esta alianza que tenía con OCESA y lanza el Force Fest, con ubicación en Teotihuacán. Pues era un festival muy extraño por parte de los youtubers que hablan sobre esto de metal. De verdad que la publicidad era mucha, demasiada, y las expectativas pues estaban al 100. En esa ocasión pues no pude ir, tenía cuestiones de la escuela en esos días y pues me quedé más o menos con la expectativa de qué es lo que iba a pasar con este nuevo festival, sobre todo porque era el primer festival intento Hell and Heaven de Live Talent solo, incluso con una cerveza pues casi desconocida, en una ubicación pues no muy buena. De hecho, si tal, voy a ir poniendo las evidencias aquí, pero si pueden ver los videos de estos youtubers cuando fueron a ver la locación antes de que fuera el festival, pues era casi un terreno baldío. Y pues la verdad es que sí se vio pues ya un poco mejor durante el día del evento. Y pues pasó lo que pasó. Pues ese día hubo unas lluvias torrenciales, hubo fallas de logística tremenda. Dentro de los conciertos se utilizan unas pulseras para evitar ese flujo de dinero en efectivo, y pues eso necesitan una terminal que se esté conectando vía internet para que te las recarguen. Pues esas cosas estuvieron fallando, hubo personas electrocutadas en los camiones de comida, hubieron cancelaciones por parte del personal de salud en estas mismas áreas de comida por seguridad y sanidad sobre todo. La cerveza no fue muy bien recibida. Los escenarios pues sí resultaron buenos, fueron totalmente opacados por el lodo. Ese día hubo una cancelación tremenda de artistas. Las personas que estuvieron ahí pues no estaban informadas para nada, porque debo decirles que a veces cuando uno entra a estos tipos de festivales, pues la conexión con el mundo exterior se pierde completamente, la señal de los teléfonos se pierde y es muy difícil que te puedas estar metiendo a las redes sociales para actualizar el contenido. Y pues más que nada la gente que está fuera del concierto se empieza a enterar primero que la gente que está dentro. Y me tocará explicar más o menos eso adelante porque estará relacionado. Y pues esta gente terminó pues enterándose a la mera hora de que sus artistas no iban a estar, y terminando los horarios completamente diferentes, bandas en escenarios que no les correspondían, y pues terminó siendo un total desastre, al punto en el que hay videos y fotos de personas que estaban pasando prácticamente sin boleto. Incluso hay una foto muy famosa de un señor que se metió con todo y bicicleta, varios perritos callejeros por ahí. Y pues bueno, fue un tremendo desastre, y ese fue el inicio de la caída de Live Talent.
como una empresa productora de conciertos en el país, porque a partir de ahí fue empezando lo llamado la compensación de la compensación, en donde Ocesa se deslinda completamente de Live Talent y empieza su propia marca de eventos de metal en ¿cómo decirlo? En festivales. Ocesa empieza su propia marca de festivales llamada Domination, el cual, a pesar de la mala publicidad que se le quiso dar por parte de la página de Suma Inferno, que todos saben en esta escena del metal mexicano, que es una empresa totalmente lamebotas de Live Talent, hubo mucha publicidad mala, pero yo como asistente de ese festival les puedo decir que fue un completo éxito. El sonido, la comida, la seguridad, todo estuvo perfecto. Pero ¿qué pasa con Live Talent? Empieza a hacer una serie de conciertos para justificar ese maltrato que le habían dado a las personas. Y pues sucede que en el 2019 la marca Notfest pues ya prácticamente había sido abandonada por las personas que lo habían hecho anteriormente, y Live Talent compra los derechos y se genera en el 2019 un festival llamado Notfest meets Force Fest en el 2019 en Deportivo Oceanía. Fue una completa sorpresa para todas las personas, incluyéndome. Nadie se esperaba que el Notfest regresara después de que esta anterior productora abandonara el proyecto. Y pues a mí, que en lo personal no había tenido la oportunidad de ver a Slipknot en las veces que habían venido, pues inmediatamente tomé la iniciativa y junto a otros 2 amigos compramos boletos para el festival. Pues empiezan las fallas, mucha gente ya estaba empezando a decir que el festival tenía fallas desde antes de realizarse. Yo, como persona que vivo a unas estaciones del metro Deportivo Oceanía, me tocaba ver que 2 meses antes no se hacía ningún tipo de cambio en el lugar. Las preparaciones de un lugar que no estaba para nada acondicionado para un evento de tales magnitudes como es traer una banda como Slipknot, pues no estaban las condiciones para nada. Y pues hubo muchas páginas de internet que se encargaron de tratar de dar esta información sobre que la ubicación y sobre todo la zona en la que estaba puesta pues no estaba totalmente adecuada para este evento, y sobre todo las vallas, la zona que está bastante fea, diciéndolo yo, una persona que vive más o menos por ahí. Pues a partir de ahí está feo, pero pues había algunas ventajas, como que estaba muy cerca del metro, estaba prácticamente cerca del aeropuerto, y pues hubo bastantes youtubers que se adentraron a explorar lo que iba a ser, y pues hubo fallas desde antes con estas promociones engañosas de compra en esta fase porque te van a regalar la guitarra de quién sabe qué, y pues terminaban dando los ganadores y el ganador jamás aparecía. Sobre todo hubo un cambio muy extraño de escenarios, porque en un principio se había dado un mapa y después fue cambiado a otro. Se dio el anuncio de las bandas y se había dicho que estaban en una fase intermedia y que iban a dar el anuncio de más bandas, pero al final se terminó quedando ahí. Pues yo, como dije que hace unos momentos, pues vivo bastante cerca, y a unas semanas antes pues a mí me tocaba regresar por la avenida central y veía todos los días la ubicación, y fue hasta una semana, 5 días, que empezaron a instalar los escenarios, y la verdad es que se veía bastante bien. Muchos tenían duda acerca de cómo iba a ser la protección por las vallas exteriores, ya que el gobierno de la Ciudad de México lo había cambiado por otro, pero era completamente una porquería, endeble, y cualquier persona sin experiencia podría saltarse esa valla. Entonces había mucha controversia en cuanto a cómo iba a ser la seguridad del evento.
llega el día del concierto y me quedé de ver con mis amigos en el Metro Deportivo Oceanía. Y aunque llegamos bastante temprano, nos encontramos con una fila enorme. Le daba toda la vuelta al Deportivo y pues prácticamente estuvimos unas 2 horas ahí formados antes de entrar. O pues ahí ya hubo un atraso en cuanto al ingreso. Y pues nuestra sorpresa fue que las vallas pues estaban siendo reforzadas con una especie de tablas de madera que no se veían muy seguras, ¿no? Porque sobre todo el Deportivo Oceanía, para los que lo conocen, es demasiado grande y hay diferentes partes que están pues no muy bien vigiladas, y hubo rumores en la línea de la fila para entrar que habían personas que estaban entrando totalmente gratis por la parte trasera del Deportivo. Y pues total, ya a la hora de entrar nos encontramos con la sorpresa de que la gente que estaba revisando los boletos pues era totalmente negligente. Había gente que tenía boleto en la sección general que se formaba en la sección VIP y le daban su pulsera. O sea, yo que llevaba mi mochila con mi celular, una chamarra y protector solar, prácticamente ni me revisaron la mochila. Uno de mis amigos llevaba una mochila con mucho más cosas y tampoco se la revisaron, nada más como que la tentaron así por fuera y ya pasa. Entonces ahí hubo una preocupación muy grande por parte de nosotros, porque se sabe muy bien que hay gente bastante mala, ¿no? Que puede estar ingresando pues algunos objetos. Nos encontramos con un lugar que no había sido adaptado para nada. O sea, los escenarios estaban bien puestos, pero el lugar alrededor no había sido cambiado para nada. La maleza de las plantas seguía totalmente igual. En cuanto a la distribución, no había sido arreglado para nada. O sea, estaban acomodados los puestos de comida, los puestos de merchandising, pero pues nada más ahí como sobrepuestos. Y sí nos encontramos con una parte un poco decepcionante, porque más adelante yo diré cuál pudo haber sido el resultado que no fue, y todo el potencial que se había dado a ese lugar, porque incluso voy a estar poniendo aquí en el video la evidencia, pero hubo muchos artículos sobre que se pensaba hacer de Deportivo Oceanía, que a cambiarlo de nombre a Parque Oceanía, y a partir de ahí pues crear un lugar en donde se dieran este tipo de eventos. Comenzó las bandas y pues el sonido no era muy bueno, sobre todo en el escenario. Déjenme ver, aquí lo tengo puesto. En el escenario principal, que estaba dividido, en donde iba a tocar Godsmack y Bullet for My Valentine, perdón por la pronunciación. Y en ese escenario sobre todo el sonido era bastante malo al principio. Incluso cuando fuimos a ver al grupo Semican, no se escuchaban las voces, se escuchaba el sonido muy sordo. Y sobre todo nos dimos cuenta que las cámaras que tenían, más bien no tenían ningún tipo de cámara para las primeras bandas. Solamente las pantallas mostraban el nombre de la banda que se estaba presentando. Cuando si son personas que han asistido a estos conciertos, pues saben que en la mayoría estas pantallas son usadas para que se transmita lo de la cámara, para las personas que están viendo desde puntos lejanos puedan ver lo que está pasando en el escenario. En este caso fue hasta la noche que empezaron a funcionar las cámaras, y pues se dejó notar esa parte de que tuvieron un bajo presupuesto en algunas cosas. Las bandas, la verdad es que no hay ninguna queja con ellas. Las bandas dieron todo lo que pudieron dar. En ese momento no se supo lo que se supo después de que muchas bandas fueron canceladas, incluso estando ahí en ese momento, sobre todo bandas mexicanas que pues se les faltó el respeto jugando con su tiempo. Yo sobre todo estaba muy emocionado por ver a Nothing More, a Slipknot, a Godsmack, a Behemoth, a muchas bandas. Y el primer día la verdad es que me la pasé muy bien, y pues estuvo
bastante aceptable, la verdad. Si no era una experiencia magnífica como la que nos habían entregado con Ocesa y la que nos había dado el Domination años antes, o no recuerdo si fue ese mismo año, pues bueno, empieza la historia que se hizo famosa al siguiente día. Estábamos en ese momento en otro escenario y nos movimos al escenario principal. Estaban tocando, más bien haciendo un performance, unas chicas que se llamaban Cherry Bombs. Y después de ellas se supone que iba a salir Evanescence. Y pues mis amigos y yo nos fuimos un poco temprano para tratar de agarrar un buen lugar en Evanescence y ya después para Slipknot. Terminaron la presentación de estas chicas y en el transcurso de ese momento al momento que se supone que Evanescence tenía que salir, pues empezamos a notar cosas muy extrañas, como que de repente empezó a entrar demasiada gente al área preferente en el que estábamos y nos empezaron los apretones, las estampidas de gente pues realmente exageradas, porque ya habíamos estado en ese escenario y durante algunas presentaciones que habían estado bastante concurridas, pues no había tocado eso. Y pues ya habían quejas sobre eso en las redes sociales, sobre que ese espacio que le habían dado al boleto preferente pues no era suficiente. Y ya después nos enteramos que las personas que fueron entrando y por lo que se generó ese tipo de estampidas fue por gente que era de general y que en ese momento las vallas, tuvieron una falla y debido a su mal manejo de materiales, por ahorrar unos pesos, por no contratar a personas de seguridad pues con la capacidad de reaccionar, y sobre todo el material de las vallas que compraron fue realmente algo penoso para el grado de bandas que estaban trayendo a este lugar. Pues se rompió la valla y muchas gentes de la sección general pasaron a la sección preferente y hubo prácticamente un abandono por parte del personal de seguridad a esa división y pues ya no existió. Y nosotros no nos enteramos hasta después. Todos estuvieron esperando porque en ese momento el staff de Evanescence estaba poniendo los instrumentos en el escenario. Y pues todos estábamos esperando, pero ya en el momento en que empezamos a ver que ya pasaba 1 o 2 horas de que era su horario programado, pues todos nos empezamos a preocupar. Como les dije anteriormente, pues prácticamente no teníamos nada de señal adentro. No había noticias. A lo mucho que habían era rumores entre la gente que estaba ahí. Algunos decían que había pasado un accidente con la gente que se había pasado de una sección a otra y que eso es lo que había causado que se detuviera el festival. Algunas personas que estuvieron ahí a nuestro lado cuando estuvimos ahí esperando, nos relataron que de repente, cuando empezó a suceder este desastre de las vallas, empezaron a notar que gente de fuera, gente que no estaba destinada a venir a este evento, o sea, no venía a ver a las bandas, más bien gente de la zona, gente de muy baja reputación empezó a entrar, pues debido a este abandono del personal de seguridad, porque, o sea, el personal de seguridad eran personas civiles, no era persona totalmente adecuadas para este trabajo, y pues de repente empezaron a entrar gente de fuera, gente, vendedores ambulantes empezaron a mezclarse en la multitud, y muchas de la gente que estaba a nuestro alrededor nos empezó a comentar que habían vivido asaltos, que los habían amenazado, porque al momento en que se hizo de noche en el deportivo, muchas zonas quedaron completamente a oscuras y para ir de un escenario a otro pues tenías que pasar por esa zona sí o sí, y no se habían encargado de por lo menos darle una iluminación, ponerle unos adornos o lo que sea. Estaban completamente oscuras, como estarían en cualquier momento sin que se hubiera hecho el festival.
pues mis amigos y yo estábamos tratando de tener esperanza de que se iba a solucionar, pero no había ningún tipo de comunicación por parte de los organizadores hacia el público que estábamos ahí. Y las personas que estábamos ahí ya estábamos bastante molestas, sobre todo porque se había notado que en la parte de por fuera había gente que estaba subida a un puente y que estaba viendo hacia el escenario principal prácticamente como si fuera una valla, completamente gratis. O sea, había sido tan mal planificado que había gente viendo gratis el festival desde fuera. Y no había ningún personal de seguridad para resguardar todo eso. Y pues de repente nos encontramos ya a las 2 de la mañana, sin ningún tipo de noticia. Y de repente en los altavoces una persona dice que hubo fallos en la seguridad. O sea, imagínense cuántas horas después, hasta ese momento se atrevieron a dar un comunicado a todos los que estábamos ahí, en los que decía que había sucedido un fallo en las vallas de contención y que les pedían por favor, o sea, casi estaban rogándole a las personas que se replegaran a su zona para que el festival continuara. O sea, una organización de un festival que trae a bandas internacionales de la talla de Slipknot, de Rob Zombie, de Wasp, pidiendo a las personas por favor que regresen a su zona cuando es su trabajo mantener una buena seguridad del lugar, unas vallas que por lo menos soporten. En ningún otro concierto, y de verdad que me ha tocado estar en algunos conciertos en donde hay demasiada gente y los empujones son fuertes de verdad, en ninguna me ha tocado que le haya pasado eso de las vallas. Pues igual iba con nosotros una amiga y pues ya era muy tarde. Ella decidió irse, llamó a su hermano para que fuera por ella y se fue del lugar. Me quedé con mi amigo, igual con la esperanza de que de repente se reiniciara el festival, y había muchas personas que se habían ido y ahí quedábamos algunas, pero en ese momento ya era notorio que mucha gente de fuera había entrado al lugar y ya no había nadie de seguridad, de verdad que nadie, pero las pantallas seguían funcionando, los instrumentos seguían ahí. Y de repente empezaron a entrar pues gente de muy mala apariencia, gente pues que se veía que no tenía muy buenas intenciones. Vendedores, como les digo, ambulantes, estaban pues ya prácticamente hasta la zona en donde estaba el escenario, y pues de repente tronó la cosa. La gente ya estaba molesta y de por sí ya estaban las mentadas de madre pues ya muy presentes. Pues de repente una de estas personas que habían entrado, y sobre todo las personas ya estaban bastante alcoholizadas, porque hay que decir eso, no había seguridad y todo eso, pero la venta de alcohol siguió. Eso sí, no paró nunca, Y pues personas bastante alcoholizadas, molestas por lo que había pasado, pues empezaron a arrojar objetos al escenario, piedras, cosas. Y ya cuando mi amigo y yo empezamos a notar que la cosa ya estaba tornando bastante violenta, pues decidimos ya irnos y comenzamos a salir. Y salimos en el momento justo, porque cuando estábamos pasando la zona de salida, pues les digo que ya no había prácticamente nadie del personal de seguridad, ni siquiera de las personas de las mercancías, nadie había. Estaban volteando los camiones en donde se hacía, ponía dinero a las pulseras, se estaban robando la mercancía de las bandas, y ya estaban prendiendo fogatas en medio de los escenarios. Pues total, nos salimos y con muchas personas que estaban ahí, pues salimos muy, muy decepcionados. Nos vamos a nuestra casa cada quien. En la madrugada nos enteramos de todo el desastre que se volvió noticia nacional al siguiente día. La gente se había subido al escenario de Evanescence y pues habían robado instrumentos, partes de equipo de sonido, y sobre todo la noticia más sonada, pues habían quemado la batería de Evanescence.
prácticamente hasta las 5 o 6 de la mañana la gente que había estado ahí haciendo sus desastres pues había salido. Había sido el festival un completo fracaso. El medio oficial de Live Talent publica de que si la gente salía bien y se portaba bien, Slipknot les había confirmado que al siguiente día iban a tocar. Pues spoiler, al siguiente día no tocó Slipknot y no tocó más de la mitad del cartel. Fue algo muy triste, sobre todo por la gente que estaba, que habíamos pagado nuestro boleto, al producto de que me había quedado yo y mi amigo ahí en el escenario esperando que salieran las bandas. Pues de repente ya estaba yo con dolor de garganta, afónico y con mucha gripa. Aún no era coronavirus, lo bueno. Nos vamos a formar en la tarde, pues ya sin ganas la verdad de estar ahí, y nos enteramos que iban a abrir hasta las 5 de la tarde porque estaban tratando de limpiar todo lo que había quedado del día anterior. De verdad que si hubieran visto el ambiente que hubo en las filas para entrar al lugar, a comparación del día anterior, donde todos estaban hablando, platicando, estaban tomando algunos en la fila, estaban bastante emocionados por entrar a esta nueva experiencia, y al siguiente día todos estaban en silencio, hablando solo de lo que había pasado el día anterior. Había un ambiente de verdad muy lúgubre, muy triste en la gente, porque hay que decir que aunque se tenga la estigmatización de que estos conciertos de metal pues va gente muy agresiva, la verdad es que va mucha familia. O sea, pues en mi caso la mayoría de conciertos a lo que he ido ha sido con mi tío y mi hermana, y la verdad es que son conciertos bastante familiares, y que hay gente siempre que se pasa de copas o que se quiere pasar de agresiva. La verdad es que son bastante agradables los conciertos de metal. Y la gente estaba muy triste. Habían cancelado muchísimas bandas. Sobre todo los artistas mexicanos los habían cortado completamente de la agenda. A ellos primero no los habían notificado. Habían llegado al lugar y en una profunda falta de respeto hacia ellos, pues prácticamente los dejaron abandonados sin ningún tipo de información. Se presentaron algunas bandas, pero la gente que estaba yendo era mínima. En mi caso, como les digo, yo me estaba sintiendo bastante mal, y lo único que quería era ir a gastar lo que me había quedado en mi pulsera. Vimos unas cuantas bandas y nos fuimos. Mucha gente como nosotros nada más fue a gastar lo que le había quedado en su pulsera y se fue, quedando en el desastre y en el peor concierto al que ha asistido. Y de verdad que digo que es algo muy triste, muy lamentable, porque pudo haber sido algo muy increíble, de verdad. El Deportivo Oceanía es muy espacioso, tiene el espacio para que los escenarios queden bien. Si Live Talent hubiera decidido invertir en iluminar el lugar, en pagar equipo de seguridad bien estructurado, bien capacitado para este tipo de eventos masivos, hubiera salido muy bien. La verdad es que la gente hubiera empezado a tomar esta parte del Parque Oceanía, y yo de verdad que sí lo veía como que sí iban a empezar a mover como una alternativa a lo que hacía Ocesa, pues aquí en el Deportivo, ¿no? Pero pues no sucedió. Y la triste historia fue que, aunque tenían ahí planeado el Hell and Heaven que del siguiente año para hacer en el Parque Oceanía, terminó siendo en Texcoco, en donde había sido los Notfest anteriores al del 2019, unos meses antes de la pandemia, con boletos regalados. A mí me tocó ir al concierto de Ghost antes de que iniciara la pandemia,
unos días antes de que iniciara la pandemia fue el concierto de Ghost. Antes de que iniciara todo el confinamiento. Y les juro que afuera del lugar estaba un camión regalando boletos. Prácticamente la mayoría de las personas que fueron a ese evento fueron con boletos regalados. Igual no se presentaron las bandas. Les quedó como anillo al dedo el pretexto de la pandemia. En un evento totalmente vacío, desolado, con muchas quejas, mediocre a comparación de lo que habíamos vivido en los Hell and Heaven anteriores. Pues el Knotfest había sido la oportunidad de Live Talent para redimirse en esto y no la había aprovechado. Y pues ahora en el Hell and Heaven había terminado de cavar su tumba y pues había manchado ya el nombre de un festival que de verdad en su última edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez había sido completamente gloriosa. Incluso se había hablado que ese festival había superado a los otros festivales de música electrónica y de música rock indie que son muy famosos ahí. Los había superado en ingresos y en asistencia. Hasta ese punto había llegado ya esa evolución del festival. Y había terminado de una forma triste en Texcoco, con gente entrando gratis, prácticamente ganándole solo de la venta de cerveza. Y pues termina con la historia de que termina el Hell and Heaven y termina Live Talent. Se anuncia que Live Talent, después de muchas personas, y está ahí la evidencia de que muchas personas decidieron demandar a Live Talent por lo ocurrido en el Knotfest. Y pues lo que dicen los rumores de internet fue que decidieron cambiar su nombre a Livo. Se anunció de que Live Talent dejaría el nombre del Hell and Heaven. Y se anunció esta empresa que salió de la nada llamada Livo, que prácticamente es risible, todos saben que es Live Talent. Y anuncia un nuevo Hell and Heaven para este año 2021. Un festival de 3 días que a unos meses solo ha confirmado una banda, que casualmente fue la que canceló en el Knotfest 2019. Y como reflexión final quisiera que esta experiencia que tuve yo con esta promotora, una experiencia tan lamentable, pues quede para las personas que de repente lleguen a ver esto, que sean del país, pues para que si ven algo de esta índole, algo sospechoso, pues no, de verdad no asistan, no regalen su dinero, su tiempo, porque uno paga su boleto con la ilusión de ver a su banda favorita y es una profunda falta de respeto que no se tomen el tiempo para darnos una experiencia de lo mejor. Y pues nada amigos, ese fue el story time del peor concierto al que he asistido. Quisiera que la gente que le haya gustado pues esto que conté, pues pase a mis otras redes sociales. Tengo una página de Facebook en la que estoy todos los días muy activo por ahí, anunciando algunas cosas de mis libros. En mi página de Instagram subo parte de mi trabajo como ilustrador. Tengo mi TikTok ahí. Mis libros están totalmente gratis en Wattpad. Y pues invitarlos a que se suscriban. Voy a estar subiendo contenido bastante continuamente. La verdad es que quiero que crezca mucho este canal, que empiece a dar notoriedad. Y me gustaría mucho que las personas que lleguen a este video pues se queden conmigo a partir de este viaje. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Bye.